Tiempo para la información útil, información de servicio público que ofrecemos cada miércoles en compañía de, pues un facultativo especialista del área sanitaria norte de Málaga. Hoy nos ocupamos de un asunto del que se habla mucho, que además está muy vinculado a nuevos productos alimentarios que se han lanzado al mercado y que lo que buscan es combatir problemas relacionados con el colesterol. Nuestro tema de esta noche, y que tratamos, como decíamos, en compañía del jefe de servicio de medicina interna del área sanitaria norte de Málaga, que nos acompaña esta noche en persona, como decimos. Buenas noches, Miguel Ángel García Ordóñez. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muchas gracias por venir y por contarnos, porque quizás sea una de las personas más cualificadas aquí en nuestra comarca como profesional sanitario para darnos cuenta de qué es esto del colesterol. La primera de las preguntas que le dejo caer. Bueno, el colesterol, así como los triglicéridos, son unas sustancias parecidas o similares a las grasas que son indispensables para la vida, puesto que forman parte de las células de muchos de nuestros órganos de nuestro cuerpo, como puede ser el sistema nervioso, corazón, hígado, etcétera. Como digo, son imprescindibles para un correcto funcionamiento de nuestro organismo, porque con ellas se forman elementos como son, por ejemplo, las hormonas, las sales biliares, etcétera, etcétera, etcétera. La mayor parte del colesterol se produce en el hígado y una pequeña parte proviene de la dieta. El problema para la salud viene cuando existe un exceso de colesterol circulando en sangre, que es lo que llamamos hipercolesterolemia, o sencillamente o comúnmente llamado tener colesterol alto o simplemente tener colesterol. Se habla mucho del colesterol bueno, el colesterol malo. ¿Hay algún colesterol que sea bueno? Bueno, realmente eso es cierto, puesto que el colesterol circula en sangre unido a las proteínas, que es lo que se llama lipoproteínas. Existen básicamente dos tipos de lipoproteínas: las lipoproteínas de baja densidad, con las siglas que vienen en muchos análisis, que son LDL colesterol, que podríamos decir que es el colesterol malo, y después las lipoproteínas de alta densidad, con siglas de HDL colesterol, que podríamos denominar que es el bueno. Mientras el LDL colesterol lleva el colesterol a los distintos órganos por la sangre, el HDL colesterol recoge ese colesterol desde los distintos órganos, lo lleva por la sangre hasta el hígado y se elimina por la bilis. El colesterol circula en la sangre en su mayor parte en forma de LDL y una menor parte en forma de HDL. Bueno, pues queda claro también. ¿Cómo se mide ese exceso de nivel de colesterol? ¿Cuáles son las cifras normales? Bueno, el colesterol se puede medir en un análisis rutinario de sangre. Lo que pasa es que para que refleje realmente las cifras que te da de colesterol en ese análisis, reflejen realmente los valores que tiene esa persona de colesterol en sangre, la extracción de dicha analítica se tiene que llevar bajo una circunstancia óptima. Estas circunstancias óptimas son que la extracción se haga después de un periodo de ayuno, sobre todo de grasa, de no menos de 8 a 12 horas, que no se haya hecho un ejercicio físico intenso en esas 8, 10 o 12 horas anteriores a la extracción, y que no esté padeciendo o haya padecido en los días anteriores una enfermedad interrecurrente aguda, como puede ser gripe, resfriado, cualquier tipo de fiebre, puesto que todas ellas pueden alterar de forma y darnos una cifra falsamente erróneas falsamente elevadas de lo que son realmente las cifras del colesterol que tiene esa persona. ¿Cuáles son las cifras normales del colesterol y cuándo está elevado? Pues no existe realmente una cifra estandarizada que podamos decir, a partir de aquí claramente ya tiene el colesterol alto. Lo que sí es verdad, y por norma general, pues a partir de 250 miligramos de decilitro, que es lo que marca en los análisis de sangre, se dice que se tiene el colesterol alto o hipercolesterolemia, y por debajo de 200 que se tiene el colesterol normal. En el rango entre 200 y 250, pues son valores que depende de la persona y depende de otras circunstancias para considerar que el colesterol está alto o no. Bueno, pues hay que tener, por tanto, muy en cuenta cuando el colesterol está alto, y entiendo que también cuando se produce esa subida, es decir, es como vemos en los anuncios, solo consumiendo grasas sube el colesterol. Pues exactamente no, porque para tener el colesterol alto en sangre, lo que hay que tener es cierta predisposición a tenerlo, y es una predisposición de cada individuo que lo tiene, y habitualmente es de origen familiar. Con esto quiero decir que es frecuente encontrar que varios miembros de una familia que tienen el colesterol alto, y eso explicaría, por ejemplo, aquellos casos
en los cuales se tiene el colesterol en sangre alto y, sin embargo, esa persona pues no tiene un abuso de grasa en su dieta habitual. Es decir, existe una predisposición individual a tener colesterol alto. Lo que sí es verdad es que bajo ya los efectos de esa predisposición, pues la dieta con un exceso de grasa es crítica, puesto que puede incrementar de mucho más los niveles del colesterol en sangre. Pero tan importante es mantener el colesterol bajo, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Es tan grave? Bueno, el colesterol es, el colesterol alto en sangre, es uno de los principales factores para el desarrollo de aterosclerosis. No es el principal factor, pero no es el único. La aterosclerosis no es otra cosa que el paulatino y progresivo estrechamiento de las arterias, que es por donde circula la sangre, para llevar esa sangre a los distintos órganos. Este estrechamiento de las arterias se produce a lo largo de años y llega un momento que ese estrechamiento es tal de la luz de la arteria que es crítico, lo que hace que la llegada de sangre a ese órgano sea insuficiente y provoca lo que se llaman enfermedades cardiovasculares, que ocurren fundamentalmente a nivel de dos órganos, en otros más, pero fundamentalmente en dos órganos, que a nivel del corazón, que es lo que entendemos como infarto de miocardio o angina de pecho, y a nivel del cerebro, que lo entendemos como ictus, comúnmente llamado como trombosis cerebral. Por tanto, el colesterol, como digo, es el principal o uno de los principales factores, no el único, para el desarrollo de la placa de ateroma, que es ese estrechamiento de la arteria, que es la base de la arteriosclerosis para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Bueno, háblenos del tratamiento de ese colesterol alto, ¿en qué momento, cuándo hay que someterse al mismo? Bueno, cuando una persona padece o está padeciendo una enfermedad cardiovascular, por lo general siempre se le prescribe tratamiento para bajar el colesterol. Cuanto más bajo, mejor. Otra cuestión distinta son aquellas personas que no han padecido nunca de enfermedades cardiovasculares y tienen niveles moderadamente altos o altos de cifras de colesterol en sangre. Es decir, en este caso es cuándo poner tratamiento preventivo. Y esto va a depender sobre todo de lo que denominamos riesgo vascular. Como he dicho, el colesterol es el principal factor de riesgo para la aterosclerosis, pero no es el único. Otros, como son la edad a mayor edad, el sedentarismo, el tabaco, presentar hipertensión arterial, diabetes, obesidad, son otros factores que intervienen para el desarrollo de aterosclerosis. Entonces, cuando se calcula el riesgo vascular en base a una persona en concreto, según tenga no solo los niveles del colesterol alto, sino que si también tiene esos factores de riesgo que he dicho. Entonces se hace un cálculo del riesgo vascular y cuando este es alto, que significa que tiene más probabilidad que otra persona que no tiene estos factores a que tenga esas enfermedades cardiovasculares, pues entonces cuando se prescribe tratamiento para el colesterol. Pero bien es verdad que prescribir tratamiento para el colesterol formaría parte de un tratamiento mucho más integral, que sería tratar el resto de factores de riesgo. Como he dicho, tratamiento para la hipertensión si lo hubiera, tratamiento para la diabetes, evitar el sedentarismo, abandono del hábito tabáquico, etcétera. Hoy día disponemos de fármacos, hablando en concreto del tratamiento para el colesterol, muy eficaces para bajar las cifras de colesterol en sangre, bien usados de forma aislada o bien de forma combinada unos con otros. Muy bien, bueno, pues yo creo que por encima de muchísimos artistas o modelos de spot publicitario que nos puedan decir, que nos lo diga el propio jefe de servicio de medicina interna del área sanitaria norte de Málaga, nos hace bueno, pues poner la voz de alarma. Es decir, hay que mantener los niveles por lo menos en el nivel adecuado, en el punto correcto según esos criterios de medición que decíamos antes. ¿Cómo podemos hacerlos? Recomendaciones para cerrar. Bueno, las recomendaciones para prevenir no tener el colesterol alto pues pasan evidentemente por tener hábitos y estilos de vida saludables. Abandono de hábitos tóxicos, como hemos dicho, el tabaco, el uso abusivo de alcohol, son factores que intervienen, además del colesterol, en el riesgo vascular. Pero también mantener un peso adecuado, hacer ejercicio físico con carácter moderado varias veces a la semana y, sobre todo, incidir en el tema de la dieta. Evitar dietas
con un exceso de grasa, sobre todo de grasa animal, y rica en azúcares, que tengan abundancia de verduras, legumbres y frutas. En este punto quisiera hacer una mención, porque se le ha dado mucha publicidad, últimamente se le ha dado mucha publicidad, a los ácidos grasos omega 3 y otros ácidos grasos insaturados que nos publicitan en muchos productos alimenticios, sobre todo productos lácteos, que están enriquecidos con estos ácidos grasos insaturados o ácidos omega 3. Bien, es verdad que muchos productos que están presentes en la dieta, como puede ser distintos vegetales, el aceite de oliva, frutos secos, el pescado azul, es decir, la base de la dieta mediterránea ya en sí mismo es muy rica en estos ácidos grasos omega 3 y por tanto están asegurados, llevando una dieta variada y dieta mediterránea, están asegurados esos niveles. Bueno, pues eso significa que al final no hay que dejarse llevar tanto por la publicidad y tenemos el remedio o la manera de prevenirlo más cerca de lo que creemos. Bueno, hoy de hecho tenemos aquí una muestra de aceite de oliva virgen extra, que es precisamente pues una de las recomendaciones que usted nos hace, ¿no? Sí, sí, desde luego el aceite de oliva es uno de nuestros productos autóctonos que mejor pueden favorecer a ayudar a bajar los niveles del colesterol. Pues Miguel Ángel García Ordóñez, jefe de Servicio de Medicina Interna del Área Sanitaria Norte de Málaga, gracias por habernos acompañado y nosotros seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.